Cuando agentes racistas del FBI irrumpieron en la habitación de hotel de una mujer inocente, no tenían idea de quién estaba frente a ellos. Sus carreras y futuros están en peligro. ¿Qué sucede cuando los agentes descubren la verdad sobre su víctima? Suscríbase al canal y cuéntenos en los comentarios desde dónde está viendo esto. Justin podía sentir el peso de la expectativa sobre sus hombros cuando entró en la sala de reuniones de la oficina de campo del FBI en Washington, D.C. El sol de la mañana apenas se filtraba a través de las altas ventanas que proyectaban largas sombras en la habitación llena de caras serias y movimientos apresurados. Era solo otro día en la oficina, pero hoy había una energía diferente, algo en el aire que sugería que esta tarea no sería como las demás. La sesión informativa ya estaba en marcha cuando Justin tomó su asiento cerca del frente. Su compañero, el agente Mark Turner, un hombre mayor con una distinguida raya gris en el cabello y un rostro arrugado por años de servicio, se sentó a su lado. Mark había estado en la oficina durante casi 20 años y era conocido por su actitud sensata y su postura firme sobre lo que veía como valores estadounidenses tradicionales. Justin admiraba a Mark por su dedicación, pero también había aprendido a compartir algunas de las opiniones de su compañero, especialmente el escepticismo tácito, pero profundamente arraigado hacia cualquiera que no fuera como ellos. Escuche, comenzó el agente especial a cargo Bill Davidson. Su voz se abrió paso entre los murmullos. Tenemos una situación urgente en el Marriott Royal. Se cree que un sospechoso relacionado con una organización criminal conocida se hospeda allí. Necesitamos resultados rápidamente. Este podría ser un caso de alto perfil y la reputación de la agencia está en juego. La atención de Justin se agudizó ante la mención del Marriott Royal, un prestigioso hotel de lujo que no era conocido por albergar elementos criminales. La mera idea de un sospechoso escondido en un lugar así parecía fuera de lugar, casi ridícula. Sin embargo, la tarea conllevaba un aire de peligro que despertó su interés. Hasta donde sabemos, el sospechoso no está identificado y solo tenemos información que sugiere que puede estar conectado a una reciente operación de contrabando. Su trabajo es entrar, observar y, si es necesario, detener al sospechoso. No tenemos una descripción sólida, pero tenemos razones para creer que el individuo es hábil para mimetizarse. Manténgase alerta. Davidson continuó fijando su mirada en Justin y Mark. Los estoy poniendo a ustedes dos en esto, espero que lo hagan. La habitación parecía zumbar mientras los agentes se dispersaban, pero Justin solo podía pensar en las palabras que se mezclaban en su mente. Automáticamente vinculó esa frase con personas que no pertenecían a lugares como el Marriott Royal. Parece una pérdida de tiempo estar controlando hoteles de lujo, ¿no? Justin le dijo a Mark mientras salían de la sala de reuniones. Mark se rió entre dientes, el sonido carente de cualquier humor real. Te sorprenderías, chico, he visto todo tipo de personas intentar esconderse en lugares como ese. Sabes qué buscar, solo confía en tu instinto, y no tengas miedo de ser un poco asertivo. El significado tácito detrás de la palabra fue claro para Justin. Mientras se dirigían al auto, Mark continuó explicando la tarea mezclando consejos de procedimiento estándar con sugerencias sutiles pero inconfundibles. Mira, Justin, hay patrones en este tipo de cosas. Algunas personas simplemente no encajan en ciertos lugares. Tú y yo lo sabemos, dijo con una mirada de conocimiento. Justin asintió, su mente ya corriendo con las posibilidades de quién podría ser el sospechoso. A pesar de ser relativamente nuevo, había escuchado suficiente de su compañero sobre los tipos habituales que no pertenecían a entornos de lujo. La asunción permanecía como una mancha en todo lo que hacían en su mente. La tarea se convirtió no solo en una cuestión de atrapar a un criminal, sino de confirmar lo que siempre había creído que era cierto. Mientras conducían hacia el hotel, las bulliciosas calles de la ciudad parecieron desvanecerse en un borrón. Los pensamientos de Justin estaban en otra parte, considerando las posibilidades, imaginando la cara del sospechoso, imaginando cómo se desarrollaría la operación. Pensó en el consejo de su compañero. Confía en tu instinto. Su instinto le decía que las personas que no encajaban en el perfil se destacarían y estaba preparado para actuar según esa intuición. El Marriott Royal se alzaba frente a él. Una estructura imponente con una arquitectura elegante y un paisaje prístino. La entrada estaba revestida de latón pulido y una alfombra roja que le daba un aire de exclusividad. El botón se movió rápidamente, de ida y vuelta a la puerta saludando a los invitados que llegaban y manejando su equipaje con una delicadeza practicada mientras los dos agentes se acercaban a la entrada principal. Justin no pudo evitar sentir una ligera emoción ante la idea de llegar al fondo del caso. Dentro del vestíbulo era una imagen de lujo con pisos de mármol, candelabros brillantes y muebles lujosos, el suave murmullo de la conversación mezclado con la tranquila elegancia de la música clásica de fondo. Todo en la escena exudaba riqueza y privilegio para Justin. También sirvió como recordatorio de que ciertas personas estaban fuera de lugar aquí, y sintió que la tarea de identificar a esas personas sería sencilla. Mientras escaneaban el vestíbulo, la mirada de Mark se posó en un invitado en particular,
una mujer negra parada cerca del mostrador de recepción, aparentemente verificando su presencia, parecía chocar con el entorno, estaba vestida lo suficientemente bien, pero algo en su comportamiento tranquilo y seguro hizo que Mark entrecerrara los ojos. Ver que Mark le susurró a Justin que algo no se sentía bien con ella. Justin miró a la mujer observando su apariencia, parecía relajada y completamente despreocupada como si perteneciera allí tanto como cualquier otra persona, pero en la parte de atrás de su mente Justin no podía quitarse la sensación de que su compañera podría tener razón después de todo. Un sospechoso que supiera cómo mezclarse ciertamente proyectaría confianza. Vamos a vigilarla, dijo Justin, tratando de sonar decidido, aunque parte de él no estaba seguro si estaban en el camino correcto o solo seguían una corazonada que no tenía nada que ver con evidencia real. La cara de Mark se iluminó con una sonrisa satisfecha. Ahora lo estás entendiendo, dijo. Confía en mí, aprenderás a detectar a los que no pertenecen lo suficientemente pronto. La mujer se alejó del escritorio y se dirigió hacia los ascensores sin decir palabra. Justin y Mark cayeron abruptamente detrás de ella manteniendo una distancia casual mientras la seguían hacia uno de los pasillos. Ella no era consciente de su presencia, pero la tensión en el aire parecía aumentar con cada paso mientras caminaban. Justin sintió la oleada de anticipación mezclada con una ligera inquietud. ¿Qué esperaban realmente? Esperando encontrar. Miró a Mark, quien asintió apenas perceptiblemente. No habría vuelta atrás. Ahora el pasillo se extendía frente a un pasillo tranquilo bordeado de apliques de pared ornamentados que arrojaban un brillo cálido sobre la alfombra estampada. Mientras la mujer se alejaba del bullicioso vestíbulo, el ruido se desvaneció en un silencio incómodo. Punto. Justin y Mark la siguieron con una sutileza practicada manteniendo una distancia que los mantenía fuera de su línea de visión. El pulso de Justin se aceleró a medida que se adentraban más en el hotel. Mantuvo los ojos fijos en la espalda de la mujer y notó la forma en que se comportaba, completamente a gusto, como si tuviera todo el derecho de estar allí. No había señales de nerviosismo o vacilación en Justin, eso en sí mismo parecía inusual. ¿Viste esa mirada que le dio a la recepcionista? Mark susurró rompiendo el silencio como si pensara que era dueña del lugar. Ese tipo de arrogancia solo puede significar problemas. Justin asintió y miró brevemente a su compañero. La expresión de Mark era de desdén apenas velado hacia él. No había duda de que estaban en el camino correcto para Justin. Sin embargo, una sombra de duda persistía, pero la hizo a un lado, permitiendo que la confianza de Mark reforzara la suya. Era su deber seguir adelante para asegurarse de que no dejaran escapar ninguna amenaza potencial simplemente porque dudaron de la mujer. Se detuvo frente a una habitación y sacó una tarjeta llave, miró por encima del hombro una vez antes de pasarla por la cerradura y abrir la puerta. Justin y Mark intercambiaron una mirada. Era ahora o nunca. Mark dio un paso adelante, su voz firme y autoritaria. FBI, necesitamos hablar contigo. La mujer frunció el ceño, cruzó su rostro. Disculpe, dijo. La sorpresa en su voz era genuina. ¿De qué se trata esto? Sin responder, Mark se acercó y Justin lo siguió, de pie justo detrás de él. Estamos investigando una situación aquí, señora. Mark continuó, su tono perdió su tono educado. Edge, necesita venir con nosotros para interrogar. Interrogar, repitió incrédula, ¿para qué? No he hecho nada, solo coopere y esto irá bien, dijo Mark con un dejo de impaciencia arrastrándose en su voz. Dio otro paso adelante, y ella instintivamente retrocedió, su actitud tranquila dando paso a una visible inquietud. Esto es ridículo, murmuró su tono firme pero mezclado con frustración. Soy una invitada aquí, no tienes derecho. Antes de que pudiera terminar, Mark se acercó y la agarró del brazo tirando bruscamente de ella lejos de la puerta. La mujer tropezó un poco y Justin vio un destello de ira en sus ojos mientras escribía. Suéltame, dijo luchando por mantener su nivel de voz. No sé qué crees que estás haciendo, pero estás cometiendo un gran error. Justin vio cómo se desarrollaba la escena sintiendo una extraña mezcla de satisfacción e incomodidad. No había evidencia en su contra, pero algo en la forma en que los desafió lo hizo sentir justificado en la acción. Las líneas entre sospecha y prejuicios se desdibujaron y se encontró inclinándose hacia el momento adoptando la misma postura agresiva que su compañero. Mark empujó a la mujer dentro de la habitación cerrando la puerta de golpe detrás de ellos. La brusquedad de eso la hizo tambalearse y tropezó en la cama. Rápidamente recuperó la compostura mirando a los dos agentes mientras se cerraban sobre ella. Esta es una detención ilegal, dijo. Su voz se elevó. No puedes entrar en la habitación de hotel de alguien sin ningún motivo. Mark se burló y su labio se curvó en una mueca de desprecio. Oh, tenemos muchas razones, señora, no se haga la inocente. Está aquí por una razón y tenemos la intención de averiguar cuál es. Los ojos de la mujer se entrecerraron. ¿Me está acusando de algo porque soy negra, no es así? ¿Cree que no pertenezco aquí? Justin sintió una punzada de molestia por sus palabras, aunque parte de él sabía que había verdad en lo que ella dijo. No respondió, dejando que Mark manejara la situación. Su compañero tenía una forma de controlar en momentos como estos.
Contundente, inflexible. Escucha. Mark dijo, su tono goteando condescendencia. Sabemos cómo opera la gente como tú. Vienes a lugares como este pensando que puedes salirte con la tuya, pero vemos a través de eso. Eso es absurdo. Ella respondió bruscamente levantándose de la cama. Estoy aquí por negocios legítimos. Los ojos de Mark brillaron con irritación. Siéntate, no hemos terminado contigo por un momento. Ella sostuvo su mirada desafiante, pero luego se sentó lentamente. Sus manos descansaban sobre sus rodillas. Justin podía ver que ella no estaba intimidada, estaba furiosa. Era una mirada que había visto antes, una que desafiaba la autoridad que ejercían. Empezar a explicar. Mark exigió, ¿a quién vienes a conocer? ¿Cuál es tu conexión con la reciente operación de contrabando? La mujer negó con la cabeza, la incredulidad grabada en su rostro. Contrabando, no sé de qué estás hablando, no tengo conexión con ninguna actividad criminal. Mark no se detuvo, se acercó cerniéndose. Sobre ella puedes negarlo todo lo que quieras, pero tu pequeño acto no me engaña, te sacaremos la verdad tarde o temprano. Justin dio un paso adelante decidiendo que era hora de agregar su voz al interrogatorio. ¿Por qué no nos dices por qué estás realmente aquí? Preguntó tratando de sonar tan autoritario como Mark. No tiene sentido mentir. Ella miró entre los dos, su expresión una mezcla de ira y resolución. No te debo ninguna explicación, dijo fríamente, me estás acosando sin ninguna razón. Mark metió la mano en el bolsillo y sacó un par de esposas. Entonces supongo que lo estamos haciendo de la manera difícil, dijo dando un paso adelante. Antes de que pudiera alcanzarla, la mujer levantó la voz lo suficiente, gritó, no sé bajo qué agenda retorcida estás trabajando, pero no te vas a salir con la tuya. La contundencia de su voz pareció tomar a Justin con la guardia baja, haciéndolo dudar por solo un segundo. Mark, sin embargo, no se inmutó, se lanzó hacia adelante y la sacó bruscamente de la silla, haciéndola girar para sujetar sus muñecas. Esto es completamente ilegal, gritó mientras luchaba contra él, no puedes simplemente entrar aquí. Yo podemos y lo hicimos. Mark respondió, su tono tan despectivo como siempre. Ahora cállate y coopera, o va a ser mucho peor para ti. Justin sintió un destello de duda surgir dentro de él, pero rápidamente se ahogó en la adrenalina bombeando por sus venas. Su compañero había marcado el ritmo y ahora era su responsabilidad seguir adelante con la mujer esposada y detenida. El siguiente paso sería registrar la habitación. Necesitaban algún tipo de evidencia para justificar sus acciones, o al menos reclamar que habían actuado de buena fe. Mientras Justin se dirigía al baño para comenzar su búsqueda, miró a la mujer que lo estaba mirando fijamente. Acusación silenciosa ardiendo en sus ojos. Por un momento sintió como si ella pudiera ver a través de él, a través de la fachada de autoridad y en la verdad incómoda que él no quería reconocer. Justin entró al baño escaneando la habitación en busca de algo que pudiera usarse como evidencia. Las paredes de azulejos brillaban bajo las luces brillantes y un ligero aroma a lavanda flotaba en el aire, pero no había nada sospechoso en la noche, ningún compartimento oculto, ningún contrabando, solo las comodidades típicas que uno encontraría en un hotel de lujo. El vacío de la búsqueda lo dejó sintiéndose extrañamente insatisfecho, como si necesitara encontrar algo para justificar sus acciones. En la habitación principal, Mark había sacado a la mujer de la cama y la estaba interrogando agresivamente. La intensidad de su tono se hacía más severa con cada momento que pasaba. Sabemos que estás escondiendo algo, dijo su voz dura y fría, si no empiezas a hablar las cosas van a empeorar mucho para ti. La mujer todavía esposada estaba de pie con los hombros erguidos, negándose a encogerse. No tengo nada que decirte, ella respondió con su voz desafiante, toda esta situación es una violación de mis derechos. Tus derechos, Marks, se burló, los perdiste en el momento en que te convertiste en sospechoso. Justin salió del baño sacudiéndola cabeza ligeramente para indicar que no había nada allí. La habitación está limpia, dijo rotundamente tratando de ocultar la frustración en su voz. Mark lo miró, una sombra de molestia parpadeando en su rostro. Era como si la falta de evidencia solo alimentara su ira, haciéndolo aún más decidido a encontrar algo, cualquier cosa que pudiera justificar sus acciones. Se volvió hacia la mujer con una expresión sombría. ¿Qué estás escondiendo?, exigió, sus ojos clavados en los de ella. ¿Con quién estás trabajando? La mujer soltó una risa corta y amarga. Estás cometiendo un error, dijo, no estoy involucrada en nada ilegal, ya te lo dije, estoy aquí por negocios. ¿Negocios? El tono de Mark goteaba sarcasmo. ¿Qué tipo de negocios podría tener alguien como tú en un lugar como este? Ella lo fulminó con la mirada, apretando la mandíbula. Eso no es asunto tuyo, no tienes ninguna razón para retenerme aquí, y lo sabes. El rostro de Mark se oscureció y dio un paso más cerca, su voz se redujo a un susurro amenazador. ¿Crees que puedes hablarnos así? ¿Tú crees que estás por encima de la ley solo porque te estás quedando en un hotel de lujo? La tensión en la habitación se hizo espesa y Justin podía sentirla envolviéndolo, apretando fuerte. Una parte de él quería intervenir para recordarle a su pareja que no tenían motivos reales para retenerla, pero otra parte, la parte que había aprendido a confiar en el juicio de Mark, que había absorbido la cultura de la agencia de siempre ejercer el control, lo mantuvo en silencio. Terminamos de jugar bien, dijo Mark agarrando a la mujer por el brazo y tirándola hacia el baño. Veamos qué tan habladora eres cuando subimos un nivel. Ella se resistió. Sus pies se clavaron en la alfombra. Suéltame, escupió tratando de liberar su brazo. Esto es acoso, simple y llanamente. Oh, no sabes ni la mitad.
respondió Mark arrastrándola adentro y empujándola hacia el lavabo. Abrió el grifo y dejó correr el agua mientras continuaba sosteniéndola en su lugar. Justin lo siguió en el pequeño espacio sintiéndose de repente aún más claustrofóbico. Vio como Mark se inclinaba cerca de ella. Su voz era un gruñido bajo. Esto puede ir de dos maneras. Dijo, o empiezas. Dinos lo que queremos saber o vas a tener un día muy desagradable. No sé nada, gritó su voz haciendo eco contra las paredes de azulejos. Estás haciendo esto por el color de mi piel, porque crees que no pertenezco aquí. Esa es la única razón. El agarre de Mark se apretó y su expresión se torció en una mueca de desprecio. La gente como tú siempre juega la carta racial. Dijo que aquí no va a funcionar. No somos tus guardias de seguridad promedio, somos agentes federales. Sabemos cuando alguien miente entonces. Haz tu trabajo, ella respondió, sus ojos ardiendo de furia. Investiga apropiadamente en lugar de acosar a gente inocente. El desafío en su voz solo pareció enojar más a Mark. Subió la presión del agua, dejando bajar la cascada Cold Stream. Tal vez un pequeño shock al sistema aflojará tu lengua, murmuró Justin. Sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Esto no era para lo que se había apuntado, al menos eso fue lo que se dijo a sí mismo, pero allí estaba él viendo a su compañera empujar los límites de su autoridad y no hacer nada para detenerlo. Había aprendido temprano en su carrera que la lealtad a tu pareja era lo primero, y ahora esa creencia lo mantenía clavado en el lugar. Mark empujó la cabeza de la mujer más cerca del agua corriente sin dejar que la tocara todavía, pero dejando claras sus intenciones. Última oportunidad. Dijo, habla, no te voy a decir nada. Dijo con los dientes apretados y la voz firme mientras sus ojos se dirigían hacia el grifo, porque no hay nada que decir. No he hecho nada malo. Justin vio el desafío en sus ojos. La forma en que se negó a dar marcha atrás a pesar de que debía estar aterrorizada. Una parte de él casi admiró su compostura, pero rápidamente fue eclipsada por la frustración de saber que no les estaba dando lo que querían. Mark la apartó del lavabo bruscamente, empujándola contra la pared del baño. ¿Crees que eres dura? Siseó. Veamos cuánto dura eso. Justin dio un paso adelante colocando una mano sobre el hombro de su compañera. Tranquilo, Mark, dijo en voz baja, no necesitamos hacerlo de esta manera. Mark se encogió de hombros. Su mirada se dirigió hacia Justin. ¿Qué pasa? Ella te hizo sentir pena por ella, sacudió la cabeza volviéndose hacia la mujer. Estás perdiendo nuestro tiempo, señora, si eres inocente entonces pruébalo. No necesito probarte nada, dijo. Ustedes son los que necesitan probar por qué están aquí irrumpiendo en mi habitación, sin una pizca de evidencia. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un desafío que Justin sabía que no podían enfrentar, no porque carecieran de la autoridad para detenerla, siempre podrían hacer que el caso pareciera razonable. Más tarde, sino porque en el fondo incluso él estaba empezando a ver que no tenían nada, ninguna pista real, ninguna razón legítima para retenerla, solo un instinto basado en poco más que prejuicio y arrogancia. El momento de vacilación fue todo lo que necesitó la mujer para recuperar algo de control de la situación. Se enderezó su barbilla en alto y miró directamente a Justin. Sabes que esto está mal, dijo, no tienes que seguir con esto. La mandíbula de Justin se apretó, la acusación picando de una manera que no había esperado. Abrió la boca para responder, pero Mark habló primero con la moral high ground. Espetó, no irás a ningún lado hasta que obtengamos algunas respuestas, pero antes de que Mark pudiera reanudar su agresivo interrogatorio, hubo un fuerte golpe en la puerta seguido por el sonido de voces fuera de la habitación. ¿Qué está pasando allí? Una voz gritó aguda y autoritaria, abre. Los ojos de Mark se lanzaron hacia la puerta, un destello de alarma cruzando sus rasgos. Quédate aquí, le gritó a Justin, y luego salió furioso del baño para lidiar con la interrupción. Justin se volvió hacia la mujer, que lo miraba con una mezcla de desprecio y lástima. Esto no ha terminado, murmuró, más para sí mismo que para ella, pero incluso mientras decía las palabras, un presentimiento le dijo que era el principio del fin. Cuando Mark salió furioso del baño para abordar la interrupción, Justin permaneció de pie cerca de la mujer, sus nervios al límite. El aire en el pequeño baño parecía sofocante, y las duras luces fluorescentes solo hicieron que la tensión se sintiera más opresiva. Podía escuchar la voz apagada de Mark al otro lado de la puerta, intercambiando palabras con quienquiera que hubiera golpeado a la mujer. Todavía esposada, respiró profundamente y pareció recuperar la compostura. Volvió su mirada hacia Justin, su expresión firme, pero controlada. Estás violando mis derechos, y lo sabes. Ella dijo que no tienes ninguna razón real para detenerme. Justin sintió una punzada de irritación. Había algo en la forma en que lo miraba, como si estuviera cuestionando no solo sus acciones, sino su propio carácter. Enderezó los hombros tratando de proyectar autoridad. Estamos haciendo nuestro trabajo aquí, respondió. Rotundamente estabas actuando sospechosamente, y esa es razón suficiente para investigar sospechosamente. Ella levantó una ceja al registrarse en un hotel. ¿O es solo que crees que no pertenezco a un lugar como este? Justin se erizó ante su acusación, pero antes de que pudiera formular una respuesta, Mark volvió a entrar en la habitación luciendo agitado. Algunos miembros del personal del hotel, le murmuró a Justin, son entrometidos, pero los mandé lejos. Tenemos que terminar con esto antes de que empiecen.
A causar más problemas volvió su atención a la mujer, su irritación se transformó en algo más frío y más oscuro. Realmente estás empezando a probar mi paciencia, dijo acercándose a ella. Te sugiero que empieces a cooperar antes de que tengamos que llevar esto al siguiente nivel. La barbilla de la mujer se levantó desafiante. Puedes amenazarme todo lo que quieras, pero no cambiará el hecho de que no he hecho nada malo. Los ojos de Mark se entrecerraron y una sonrisa peligrosa tiró de las comisuras de su boca. Ya veremos eso. La agarró del brazo y comenzó a tirar de ella hacia la sala principal. Justin la siguió sintiendo una mezcla incómoda de frustración y algo parecido a vergüenza. Parte de él quería decir algo para calmar la situación, pero no podía obligarse a contradecir a su compañero. En la sala principal, Mark empujó a la mujer a una silla. Su expresión se endureció. ¿Crees que eres inteligente, no?, dijo su voz mezclada con desprecio. Planea la tarjeta de víctima, actuando indignado, como si eso nos fuera a hacer retroceder. No es un acto, ella respondió con calma, es la verdad, y si hubieras cualquier integridad reconocerías que la cara de Mark se sonrojó de ira lo suficiente como para espetar. No estamos aquí para un debate, vas a responder nuestras preguntas, te guste o no. Justin observó cómo su compañero sacaba su teléfono y comenzaba a grabar la interacción para que quedara constancia. Mark dijo, sosteniendo el teléfono en alto, di tu nombre completo y explica lo que estás haciendo aquí. La mujer miró directamente a la cámara, su voz firme. Mi nombre es Samantha Gray, dijo, y estoy aquí por negocios. Como ya te dije, no veo por qué me estás deteniendo cuando no he hecho absolutamente nada sospechoso. Mark bajó el teléfono con una sonrisa burlona en su rostro. Samantha Gray repitió como si el nombre fuera una especie de remate, y supongo que esperas que creamos que por casualidad reservaste una habitación en uno de los hoteles más caros de la ciudad. Sí, respondió encontrando su mirada sin pestañear, porque soy dueña de este hotel. Hubo un momento de silencio atónito mientras sus palabras flotaban en el aire. Justin sintió que su pulso se aceleraba. El suelo debajo de su certeza cambiando. Miró a Mark, cuyo el shock inicial rápidamente se transformó en incredulidad. ¿Es eso así que Mark se burló cruzando los brazos sobre su pecho? ¿Esperas que creamos que eres dueño de este lugar? Ese es bueno, es la verdad. Samantha respondió con su tono tan tranquilo como siempre. Si te molestaras en investigar, lo sabrías. La sonrisa de Mark se desvaneció reemplazada por una mirada fría. Ya tuve suficiente de tus juegos, dijo bajando la voz a un murmullo amenazador. ¿Crees que lanzar una historia sobre ser dueño de un hotel te va a sacar del apuro? No me lo creo ni por un segundo. Por supuesto que no, dijo con su voz firme pero con un borde de amargura, porque la gente como tú no cree que alguien como yo pueda realmente tener éxito. Sus palabras tocaron una fibra sensible y Justin vio el destello de ira que pasó por los ojos de Mark en un instante. Mark se acercó y la puso de pie de un tirón. Tienes que cuidar tu boca, gruñó, o las cosas se pondrán mucho peor para ti. Cuando el agarre de Mark se apretó, Justin sintió una oleada de inquietud. Podía ver eso. Samantha no se acobardaba, su mirada era firme a pesar de la clara amenaza en las acciones de Mark. Cuanto más duraba esto, más parecía que estaban perdiendo el control, no de ella, sino de la situación en sí. La línea entre hacer cumplir la ley y abusar de su poder se estaba volviendo peligrosamente borrosa. Mark, es suficiente, dijo Justin. Su voz era más firme de lo que pretendía. No necesitamos llevar esto más lejos. Mark lo miró con una expresión de irritación incrédula en su rostro. ¿Qué te pasa?, espetó. Nos está jugando y te estás tragando eso. No me estoy tragando nada. Justin respondió obligándose a mantener la calma, pero no llegaremos a ninguna parte presionándola así. Démosle un paso atrás y no nos vamos a apartar de nada. Mark interrumpió su voz, levantándose, estamos haciendo lo que hay que hacer. ¿O de repente has olvidado por qué estamos aquí? Justin sintió que se le tensaba la mandíbula. No quería discutir con su compañero delante del sospechoso, pero podía ver que las cosas se estaban saliendo de control. La mirada desafiante de Samantha no había vacilado y en ese momento vio no solo resistencia sino una fuerza obstinada y tranquila que se negó a ser quebrada por sus tácticas de intimidación. Bien, Justin dijo que Tur le estaba dando un paso atrás, pero necesitamos obtener alguna confirmación sobre su identidad. Si está mintiendo lo sabremos pronto. Mark soltó el brazo de Samantha con un fuerte empujón. Más te vale que hayas estado diciendo la verdad, dijo, su tono goteando desdén, de lo contrario te vas a arrepentir de cada palabra que salió de tu boca. La expresión de Samantha no cambió. No soy yo la que se va a arrepentir, dijo suavemente. Mark se burló y se dio la vuelta sacando su teléfono para hacer una llamada, probablemente para verificar su afirmación. Mientras caminaba por la habitación, su voz baja y frustrada, Justin observó a Samantha de cerca. A pesar de las circunstancias, ella había mantenido la compostura incluso cuando la situación se intensificó hasta el punto de agresión física. Había algo inquietante en la forma en que estaba parada allí, como si no tuviera miedo en absoluto. Justin sabía que si su historia se verificaba tendrían mucho que explicar. Por primera vez una pequeña voz en el fondo de su mente cuestionó si habían llevado las cosas demasiado lejos, si sus suposiciones iniciales los habían cegado a la verdad.
pero antes de que pudiera pensar en ello, Mark terminó su llamada y se dio la vuelta de regreso a la habitación, su rostro pálido con una mezcla de incredulidad y furia. Estaba diciendo la verdad, dijo Mark con los dientes apretados. Ella es Samantha Gray, la dueña de este hotel. Las palabras golpearon a Justin como un puñetazo en el estómago. De repente, el peso de sus acciones cayó sobre él dejándolo momentáneamente sin aliento. La mirada desafiante de Samantha ahora se sentía como una acusación silenciosa que ya no podía ignorar. La habitación pareció encogerse en un instante, los lujosos muebles y la suave iluminación de repente se sintieron opresivos cuando la realidad de la situación golpeó a Justin y Mark. El silencio quedó pesado en él aire mientras Justin intentaba procesar lo que Mark acababa de decir. Samantha Gray era de hecho la dueña del hotel. Justin miró a Samantha, quien se mantuvo erguida a pesar de los duros tratos que había soportado. Su expresión era una mezcla de tranquila satisfacción y rabia latente. Su tranquila compostura nunca había vacilado incluso ante la agresión de Mark, y ahora estaba claro por qué había sabido todo el tiempo que estaban equivocados. Has cometido un gran error, dijo Samantha, su voz cortando el silencio como un cuchillo. No tienes idea con quién estás tratando. La cara de Mark se sonrojó de furia, su puño se apretó. A sus costados no te engreas, espetó tratando de recuperar algo parecido a autoridad. Todavía estamos investigando actividad sospechosa aquí. Solo porque eres dueño del lugar no significa que estés por encima de la ley. La mirada de Samantha no vaciló. La única actividad sospechosa aquí es lo que ustedes dos han estado haciendo desde que irrumpieron en mi habitación. Ella replicó. Abusaste de tu poder y ahora estás tratando de encubrirlo. Cuida tu tono, gruñó Mark, dando un paso más cerca de ella todavía. No estás fuera de peligro, pero Justin podía ver que la situación ya se había alejado de su control. La bravuconería habitual de su compañero ahora parecía una fanfarronería desesperada, un último intento desesperado por mantener la ventaja. Por primera vez, sintió todo el peso de las consecuencias presionándolos. Habían cruzado una línea, y no habría una manera fácil de regresar. Mark, Justin, dijo en voz baja, su voz traicionando la incertidumbre, que asintió con la cabeza. Tenemos que pensar esto. Sí. ¿Realmente es quien dijo que es? Entonces lo es. Mark, interrumpió su voz tensa e inestable. Pero eso no significa que retrocedamos. Hemos llegado demasiado lejos como para simplemente alejarnos. El estómago de Justin se retorció ante las palabras de su compañero. Era cierto que ya habían ido demasiado lejos, pero la diferencia era que Mark parecía decidido a duplicar su error, mientras que Justin ya no podía ignorar la sensación de hundimiento en su estómago que le decía que estaban en serios problemas. Tal vez es hora de que admitamos que nos equivocamos en esto, dijo Justin, su voz apenas por encima de un susurro. Miró a Samantha, cuya expresión permaneció resuelta. Cortemos nuestras pérdidas y vámonos antes de que lo empeore. Mark se volvió hacia él, sus ojos ardían de ira. Estás bromeando. Simplemente la dejarás alejarse después de que nos faltó el respeto después de todo lo que hemos hecho. Justin se jodió en el Venom en Markstone. No se trata de ella, respondió tratando de mantener su voz firme. Se trata de que hagamos nuestro trabajo de la manera correcta. Nos excedimos y ahora debemos reconocerlo. Pero Mark no estaba escuchando. Se volvió hacia Samantha, su rostro colocado en una máscara de apenas rabia controlada. ¿Crees que puedes entrar aquí y engañarnos?, dijo con su voz llena de desprecio. Bueno, adivina que no te vas a ir de aquí hasta que yo lo diga. Ahí es donde te equivocas, dijo Samantha con frialdad, porque ya no eres tú quien tiene el control. Justin podía sentir la tensión en la habitación aumentando hasta un punto de quiebre. La atmósfera, cargada con la amenaza de una mayor confrontación, dio un paso adelante colocando una mano en el hombro de Mark, en un vano intento de calmarlo. Mark, esto no ayuda, dijo urgentemente. Tenemos que dar un paso atrás y dejar pasar esto. Mark se encogió de hombros de la mano de Justin y dio otro paso hacia Samantha. Su agresión solo aumentaba. No me importa quién creas que eres o vas a responder por la forma en que has estado actuando antes. Mark pudo acercarse más. La puerta de la habitación del hotel se abrió de golpe y varios miembros del personal del hotel entraron corriendo encabezados por el gerente general del hotel. ¿Qué está pasando aquí?, exigió el gerente, su voz aguda con autoridad. Era un caballero mayor con cabello plateado y una expresión severa. Eso dejó en claro que estaba acostumbrado a estar a cargo. La interrupción detuvo a Mark en seco. Se dio la vuelta para encarar al personal del hotel. Su expresión pasó de la ira a una molestia apenas disimulada. Esta es una investigación oficial, dijo con voz áspera. Tienes que dar un paso atrás y dejarnos hacer nuestro trabajo. Pero el gerente general no se inmutó. No me importa qué tipo de investigación creas que estás llevando a cabo, dijo con un tono inflexible. No tienes derecho a detener a la señorita Gray sin pruebas ni causa. Ya llamé a la policía y llegarán en cualquier momento. Las palabras parecieron flotar en el aire, despojando de los últimos restos de control que Justin y Mark tenían sobre la situación. Justin sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral cuando se dio cuenta de que toda la terrible experiencia se estaba desmoronando rápidamente ante sus ojos. La presencia tranquila,
Los eventos de la última hora y se estaba volviendo más difícil ignorar el dolor y la culpa en su estómago. ¿Y qué le vamos a decir finalmente?, preguntó su tono hollow. Que detuvimos a la dueña de un hotel sin pruebas, y nos pusimos en ridículo. Le decimos que estaba actuando sospechosamente. Mark chasqueó los ojos hacia Justin, como si lo desafiara a estar en desacuerdo. Nos atenemos a nuestra historia, es su palabra contra la nuestra y tenemos la autoridad de nuestro lado, pero Justin no estaba tan seguro. Había visto la forma en que el gerente general había reaccionado, la mirada en los ojos del personal del hotel que se había reunido afuera de la habitación. No era solo Samantha quien los estaba acusando, había ahora varios testigos, gente que estaría más que dispuesta a informar de lo que habían visto. Mark, cometimos un error. Justin dijo en voz baja, con la voz cargada de resignación, presionamos demasiado y ahora nos está volviendo en contra. Mark le lanzó una mirada de disgusto. No empieces a perder el valor. Ahora, Justin, dijo que solo tenemos que aguantar esto y asegurarnos de que nuestra versión de los hechos sea la que se sostenga. Las palabras hicieron que el estómago de Justin se revolviera durante años. Se había considerado uno de los buenos, alguien comprometido con la defensa de la justicia y la protección de los inocentes, pero ahora, después de lo que habían hecho, no podía quitarse la sensación de que ellos eran los que estaban equivocados, de que se habían convertido en lo que se suponía que debían oponerse. Condujeron en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus pensamientos. La mente de Justin corría con posibles resultados, cada uno más desalentador que el último. Supo que cuando regresaran a la oficina habría preguntas que no estaba seguro de poder responder sin implicarse a sí mismo y a su compañero. Al día siguiente, Justin y Mark fueron convocados a una reunión con su agente especial superior a cargo, Bill Davidson. El aire en la sala de conferencias estaba cargado de tensión mientras los dos agentes tomaban sus asientos frente a Davidson. Al otro lado de la mesa su expresión era ilegible, pero la forma en que golpeaba su bolígrafo contra la mesa sugería que su paciencia se estaba agotando. He recibido algunos informes preocupantes, Davidson, comenzó su voz tranquila pero con un tono de advertencia. Aparentemente 2 de mis agentes detuvieron por la fuerza a un huésped en el Marriott Royal anoche. Un Gu preguntó quién. Como resulta ser el dueño de un hotel, ¿alguno de ustedes se molestaría en explicar cómo sucedió eso? Mark se inclinó hacia adelante, su rostro sereno pero decidido. Señor, la situación era más complicada que eso. Dijo que teníamos razones para creer que la sospechosa estaba involucrada en una actividad criminal, estaba actuando de manera evasiva, y dada la información que teníamos en ese momento procedimos como pensamos necesario. La mirada de Davidson se desplazó hacia Justin, que sintió que se le cerraba la garganta. ¿Ese es el verdadero agente?, preguntó con un tono penetrante. Justin vaciló en un silencio que se alargó durante lo que pareció una eternidad. Recordó el momento en la habitación del hotel, cuando vio por primera vez la duda en los ojos de Samantha, el momento en que se dio cuenta de que estaban sobrepasando sus límites, y ahora le pedían que mintiera al respecto para reescribir la historia de una manera que los absolvería de la mala acción. Seguimos el protocolo lo mejor que pudimos dadas las circunstancias, dijo Justin, odiando la forma en que sonaban las palabras cuando salían de su boca. Era una verdad a medias en el mejor de los casos, e incluso mientras lo decía podía ver el escepticismo en los ojos de Davidson. He hablado con el gerente general del hotel, dijo Davidson bajando la voz una octava, y con el abogado de la señorita Gray, que fue bastante firme en que las acciones de la agencia no solo eran ilegales, sino que tenían motivaciones raciales. Ahora les doy a ambos la oportunidad de explicarse completamente. ¿Excedieron o no su autoridad? El corazón de Justin se aceleró. Las paredes de la sala de conferencias se cerraron alrededor. Él miró a Mark, cuya mandíbula estaba apretada, su expresión lo desafiaba. Y autoritaria del gerente dejó en claro que ya no se trataba de que 2 agentes del FBI llevaran a cabo una investigación, se trataba de proteger la reputación del hotel y, lo que es más importante, los derechos de su propietario. Esto no ha terminado. Mark murmuró en voz baja mirando al gerente del hotel. Antes de volverse hacia Justin, salgamos de aquí. Justin dudó mirando a Samantha una última vez. Su mirada desafiante no había vacilado y ahora estaba acompañada por un dejo de satisfacción, como si estuviera diciendo silenciosamente: te lo dije, vamos. Justin. Mark ladró su frustración hirviendo: nos vamos. Sin decir otra palabra, Justin siguió a Mark fuera de la habitación con sus pensamientos acelerados. No era solo que los hubieran atrapado en el acto de sobrepasar su autoridad, era la comprensión de que sus acciones habían sido impulsadas por el prejuicio y la arrogancia. Toda la tarea había sido una cascada de malas decisiones, cada una agravando la anterior, hasta que había llevado a esto mientras avanzaban por el pasillo. Justin no podía quitarse la sensación de que algo en él había cambiado irreparablemente. Siempre se había enorgullecido de ser un agente de libros, alguien en quien se podía confiar para defender la ley sin dejar que los prejuicios personales interfirieran, pero hoy se había visto obligado a enfrentar una verdad incómoda. No era tan imparcial como pensaba. No dejes que te afecte.
Mark dijo con su voz. Las personas duras y despectivas como ella dirán cualquier cosa para hacerte dudar de ti mismo, pero Justin no estaba seguro de si era Samantha quien lo había hecho dudar de sí mismo o si era algo más profundo, algo que había estado allí todo el tiempo esperando el momento adecuado para hacerse notar. Cuando llegaron a la salida del hotel, el sonido de las sirenas que se acercaban resonó en la distancia. Justin sintió una sensación hueca de pavor asentarse en su pecho. Las consecuencias de este incidente no serían fáciles de contener. Habría preguntas, investigaciones y consecuencias, y, por primera vez en su carrera, Justin no estaba seguro de si estaba listo para enfrentarlas. Las sirenas se hicieron más fuertes cuando Justin y Mark salieron del hotel. Sus afiladas ballenas atravesaron el aire fresco de la noche afuera. Un par de autos de policía se detuvieron en la entrada, luces rojas y azules parpadeando en rápida sucesión. Los oficiales salieron de sus vehículos, sus expresiones eran una mezcla de urgencia y preocupación, y comenzaron a abrirse camino hacia el hotel. Mark siguió caminando sin interrumpir su paso mientras se dirigía hacia su auto. Salgamos de aquí. Antes de que empiecen a hacer demasiadas preguntas, dijo con los dientes apretados. Justin dudó mirando hacia las puertas principales del hotel, donde vio al gerente general hablando con los oficiales que llegaban haciendo un gesto hacia la entrada. Mientras contaba lo que había sucedido, el peso de lo que habían hecho pesaba sobre los hombros de Justin, y cada paso hacia su auto se sentía como una retirada no solo de la escena, sino de la responsabilidad que habían ignorado tan descuidadamente. Cuando llegaron a su vehículo, notó que sus manos temblaban, su pulso todavía acelerado por la adrenalina. La realidad de su situación estaba comenzando a asimilarse. Habían cruzado una línea, y no habría forma de borrar el daño. Mark abrió la puerta del auto, y apretó la mandíbula con rabia apenas reprimida. Vamos, ladró su tono, no dejando lugar a discusión. Justin se subió al auto de mala gana, y mientras cerraba la puerta miró por el espejo retrovisor al hotel detrás de ellos. Samantha Gray estaba parada justo afuera de la entrada hablando con los oficiales y los gerentes generales. Miró en su dirección, su expresión ilegible, pero Justin podía sentir la acusación en su mirada, un recordatorio silencioso de que no solo habían fallado en su deber, sino que habían violado sus derechos y dignidad en el proceso. Mientras se alejaban, Mark agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Tenemos que adelantarnos a esto, dijo, su voz tensa por la urgencia. Le informaremos a Davidson, le daremos nuestra versión de la historia antes que nadie más. Justin no respondió de inmediato, todavía estaba procesando a contradecir la historia en la que habían acordado, pero algo dentro de Justin se había roto. No podía seguir fingiendo que todo lo que habían hecho estaba justificado. Nos excedimos, dijo Justin en voz baja. La confesión se derramó antes de que pudiera detenerla. Actuamos por una corazonada y dejamos que se saliera de control. Los ojos de Mark se abrieron en estado de shock y furia. ¿Qué estás haciendo?, siseó en voz baja. El rostro de Davidson permaneció impasible, pero Justin pudo ver el más leve indicio de sorpresa en sus ojos. Gracias por su honestidad, agente, dijo. Estoy iniciando una revisión interna de este incidente. Ambos serán puestos en licencia administrativa en espera del resultado, ya que Davidson los despidió. Justin sintió una extraña sensación de alivio invadirlo mezclado con una profunda vergüenza. Sabía que al admitir la verdad había puesto en peligro no solo su carrera, sino también su asociación con Mark. Cuando salieron de la habitación, Mark se volvió hacia él, su voz baja y venenosa. Nos acabas de tirar a ambos debajo del autobús. Dijo que no eres mejor que ella. Justin no respondió, no podía, porque en su corazón sabía que Mark tenía razón, no eran mejores y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones. En las semanas siguientes, las noticias del incidente en el Marriott Royal se extendieron más allá de los confines de la oficina. La historia de Samantha Gray fue noticia, llamando la atención sobre el problema más amplio de la discriminación racial dentro de la aplicación de la ley. Se convirtió en un símbolo de resiliencia contra el abuso de poder. Hablando sobre su experiencia y la necesidad de un cambio sistémico en cuanto a Justin, pasó sus días en licencia administrativa reflexionando sobre las decisiones que había tomado, los sesgos que había permitido que influyeran en sus acciones. La junta de revisión eventualmente determinaría su destino, pero el verdadero castigo vino en forma de su propio ajuste de cuentas. Sabía que pasara lo que pasara después, nunca volvería a ver el mundo de la misma manera. La línea entre el bien y el mal se había desdibujado y ahora tenía que recoger los pedazos de una carrera construida sobre la creencia de que era uno de los buenos. Por primera vez no estaba seguro de si eso era cierto. El desafío de Samantha Gray había expuesto las grietas en su convicción, forzando. Él se enfrentó a una realidad que había sido demasiado orgulloso o demasiado ciego para ver, y cuando el polvo se asentó, se dio cuenta de que reconocer sus errores era solo el comienzo. Habría un largo camino por delante si alguna vez esperaba hacer las cosas bien, pero si eso era posible o no, solo el tiempo lo diría. Gracias por ver este video. Si lo disfrutaste, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nuevas historias. Haz clic en la campana para recibir notificaciones de nuevos lanzamientos. Deja un comentario y dinos lo que piensas y, por supuesto, mira nuestros otros videos. Tu opinión es importante para nosotros y damos la bienvenida a cada nuevo espectador.
Nos vemos en el próximo video.